Bien, vamos entonces a desarrollar nuestro tema el día de hoy. Y lo he titulado Joven, predica la palabra. Vamos entonces todos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Vamos a leer primero estos 8 versículos y luego vamos a ir desarrollándolo. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En estos versículos, Pablo le escribe a Timoteo, directamente a Timoteo. Timoteo comenzó, eh, conocía las escrituras desde muy pequeño, pero a la edad de aproximadamente eh, sus 20 años, acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y aprendió de él. Ahora nos dice, Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso y siempre estuvo acompañado de Pablo en sus viajes misioneros. Timoteo era un joven que amaba a Dios, pero que también tenía debilidades, también tenía temores, que también pasaba dificultades. Y eso es lo que quiero ver hoy. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O en otras palabras le dice, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y después nos va a decir qué es lo que le va a mandar. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo comienza eh, diciéndole a Timoteo que las cosas que va a hacer, y está hablando de la predicación, que no se canse de predicar la palabra. Pablo le estaba encargando a Timoteo que predique la palabra, que esto iba a tener un efecto en las vidas de los demás, porque Dios llegará aquel día en que Dios va a juzgar a todos y todos estaremos delante de Él.
Versículo 2 nos dice que prediques la palabra. Eso es lo que le manda. Timoteo, predica la palabra. Que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo primero que le manda es, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Y nos dice que debería hacerlo o procurar hacer en todo momento, a tiempo o fuera de tiempo, en el lugar donde se encuentre eh, en la iglesia, en la calle, en su trabajo, en los estudios, en todo tiempo. También nos dice redarguye, reprende. Le dice esto para que corrija ciertas cosas que vamos a ver más adelante. Y exhorta. El fin de todo esto es que los que le escuchen se arrepientan y conozcan a Jesucristo. Y dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso significa que cuando se predica la palabra debemos ser pacientes. Debemos esperar, ir sembrando la semilla. Y Dios obrará en la vida de aquel oyente. Y también nos dice, y doctrina. ¿Por qué? Porque no puedes enseñar simplemente lo que se te viene a la mente, sino tienes que enseñar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Tienes que enseñar doctrina. ¿Y por qué le dice esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y eso lo podemos ver, así es, engañadores. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Un ratito, a ver, 1 Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En ese momento se estaban entremetiendo ideologías dentro de la iglesia. Se estaban metiendo, en aquel tiempo era el gnosticismo. ¿Y qué era el gnosticismo? Dice, son corrientes que anteponen el conocimiento ante todas las cosas, incluso más que la fe, incluso más que la salvación. Ellos creían, ponían el intelecto antes que la fe y antes que la salvación. Incluso habían hermanos en la fe que se desviaron por esta corriente. Esta corriente que en los tiempos de Timoteo se presentaba, estaban tan
enfocados, como decía, en el conocimiento. As- Se se enfocaban en las filosofías y todas sus cosas querían ponerlos dentro de la iglesia. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Nos dice eh, Isaías capítulo 5, versículo 20. Es un versículo muy conocido, pero que es bueno poder leerlo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice así: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. El día de hoy estamos viviendo tiempos difíciles, donde si tú luchas contra la ideología de género, el mundo dice, tú estás mal. Donde uno defiende al, al, al ser vivo, al bebé, en el caso de los abortos, nos dicen, ustedes están mal. Los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, las cosas que son buenas ante los ojos del mundo se están convirtiendo en malas. Están tratando de que el aborto sea bueno, de que la ideología de género sea bueno, y todas estas cosas están tratando de meterse dentro de la iglesia. Hay incluso hace un tiempo escuché una noticia de que habían supuestas iglesias que ya estaba permitiendo el matrimonio homosexual, donde hay pastores transgénero, donde hay mujeres eh, apegadas a la ideología del feminismo, también iglesias o supuestas iglesias donde enfatizan más la riqueza, los bienes, las posesiones, antes que lo más importante que es la palabra de Dios. Es triste ver esta realidad. Es triste ver que todas estas cosas se están metiendo dentro de la iglesia. Y es por eso que Pablo le exhorta a Timoteo. Timoteo, como buen soldado, defiende la palabra de verdad. Guarda las cosas que te he enseñado. Otro versículo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres necios, perdón, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y en 1 Corintios 8:1 nos dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica.
se habían llenado de tanto conocimiento del mundo que le restaron el valor a la fe, a la palabra de Dios. Lo tomaron, como se dice, en poco la palabra de Dios. Y estas cosas se están metiendo dentro de la iglesia con el fin de que obtengan riquezas. También nos dice allí, dice, sino que teniendo comezón de oír, se montanarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y eso es lo que vemos hoy. Hay maestros que les gusta enseñar lo que ellos quieren oír, pero nosotros debemos enseñar lo que la verdad de Dios dice, lo que la palabra dice, lo que es bueno, bueno, y lo que es malo, malo. No podemos enseñar algo diferente porque caeríamos en, digámosle, una mala práctica. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También hay iglesias o llamadas iglesias, porque yo no las consideraría iglesias. Dice, hay supuestas iglesias que se encargan que durante todo el servicio usan 3 versículos de la Biblia y eso es todo. Donde la palabra es algo secundario y sin valor, donde prestan más atención a la música, a lo sentimental, a, a buscar caer bien, al atraer personas y dejan de lado la palabra de verdad. ¿Por qué es importante la palabra? ¿Por qué es importante que debemos llevar la palabra? ¿Qué es lo que hace la palabra al hombre? Hay un versículo que dice que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros fuimos evangelizados por otra persona, nos mostraron la palabra de Dios y nos llevaron al camino del arrepentimiento de nuestros pecados y de aceptar al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Esa es la predicación, ese es el mensaje evangelístico que debemos llevar. Lo que está pasando en estos tiempos es llevar otro tipo de mensaje. Así es, como dice el hermano Max, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Buenas noches, Julián. Así es. También, también te quiero mostrar estos versículos. Si tú decides predicar la palabra, si tú decides en tu corazón obedecer a Dios y ir a evangelizar, vas a pasar por muchas cosas. Por ejemplo, dice en segunda de Timoteo 3, versículo 12, y todos, segunda de Timoteo 3:12, dice así, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Persecución. Como les decía, el mundo corre tras sus deseos y ellos van a imponer sus deseos, sus ideologías. Y nosotros que llevamos la verdad, la van a querer ocultar, la van a querer tapar y padeceremos persecución. Llegará un momento que pasaremos por esto. Hay en otros países donde he visto videos donde predicadores han estado predicando en las calles eh, y esto hay personas del movimiento de la ideología de género eh, comenzaban a insultar a los predicadores, hasta los golpeaban, los escupían. He visto también predicadores que iban eh, en Jerusalén y predicaban también a los judíos y de la misma manera también los, los expulsaban, los querían callar. Esto pasa el día de hoy, así que si tú estás dispuesto a predicar la palabra, a llevar el evangelio de Cristo Jesús, vas a padecer persecución. Lo único que podemos pedir al Señor es que nos ayude a ser más valientes, a no menguar en nuestra fe, sino a fortalecernos. Porque llegará cierto tiempo donde nos censurarán, ya no nos dejarán hablar, pero nosotros debemos seguir manteniéndonos firmes, firmes. Ahora, otra cosa que pasó Timoteo, al igual que nosotros, dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Esto es lo que le recomienda Pablo a Timoteo y le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El que tú hagas la voluntad de Dios, el que tú hagas el servicio a Dios, no significa que todo te va a ir bien y no te va a pasar nada. Todo lo contrario. El mismo Timoteo frecuentemente tenía enfermedades estomacales. Así que debemos estar dispuestos incluso a padecer enfermedades. Recuerdo una vez una prédica del pastor de San Felipe, yo creo que se llama Enrique Cerrón, si bien lo recuerdo. Dice que él le habían detectado cáncer y que, bueno, él en su momento de impacto, ¿no? Porque es una noticia fuerte, se fue a orar a Dios, ¿no? Y decirle que se haga su voluntad. Y aquella vez que escuché su predicación, él dijo, después de varios meses de pruebas, le dijeron que Dios había desaparecido aquel cáncer.
Dios a veces permite esto en nuestras vidas para que crezcamos en nuestra fe. Es necesario que pasemos esto, porque hay un fin, hay un propósito, es que hacernos más fuertes en nuestra fe. Y es así como tú vas a crecer en tu fe. Ya vimos dos cosas. Vamos a padecer persecución. Vamos a también padecer por enfermedades. Y también lo que les decía, apostatarán muchos de la fe. Apostatarán muchos de la fe. Así que debemos estar preparados. Luego nos dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Primero nos dice, sé sobrio, sobrio. Tienes que estar alerta, atento. Soporta las aflicciones, las que le decía. Pasarás persecución, pasarás enfermedades, incluso personas tal vez cercanas a ti, hay algunos que van a apostatar de la fe. Vas a pasar estas cosas, pero tú sé valiente, mantente firme, soporta las aflicciones. Y dice, haz obra de evangelista. No le dice, en este caso, Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, porque Timoteo no era un evangelista, sino tenía el encargo de ser pastor. Y Timoteo fue, como les dije, pastor en la iglesia de Éfeso. Ahora, haz obra de evangelista. Entre otras palabras, tienes que ir a predicar el evangelio. Tienes que salir de las cuatro paredes y predicar el evangelio. Y luego le dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y le da las razones que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida es cercano. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo y le da estas palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno sería acabar nuestras vidas diciendo las mismas palabras que tuvo Pablo. He acabado he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a pasar luchas, pruebas, aún contra nosotros mismos, aún contra el pecado que siempre nos acecha, el pecado que nos aleja de Dios. Por eso es que debemos ir a Dios siempre y restaurar esa comunión con el Señor, pidiéndole perdón y arrepentirnos. He acabado la carrera. Pablo ya
se estaba dando cuenta de que ya eran sus últimos días, que ya había cumplido con la labor que el Señor le había dado y que siempre se mantuvo firme y constante en los caminos. Y decir con alegría que ha guardado la fe. Y si tú lees más adelante, a partir del versículo 9, si tú lo lees, dice que hubieron personas que estuvieron al lado de Pablo, pero que al final lo desampararon. Ahora, otra cosa que también vamos a pasar nosotros en cualquier área, es que va a llegar momentos donde también vamos a estar solos, donde que a pesar que hayamos tenido compañeros que hayan estado con nosotros, hermanos que hayan estado con nosotros, también va a haber momentos donde estemos solos, pero también es necesario allí que busquemos de Dios, que nos aferremos más de Él y que Él, pidamos a Dios que nos guarde. Versículo 8 dice que por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman, cuando nosotros, cuando se acabe nuestra carrera, cuando se acabe nuestras vidas, eh, nosotros estaremos en el día que Dios juzgará, como dice ahí en el versículo 1, a los vivos y a los muertos. Cuando estemos delante de Dios, a los que le obedecieron, creyeron en Jesús, hicieron justicia o buenas obras, ellos estarán delante de Él y recibirán la corona de justicia. Es como cuando en una maratón, aquel que se esforzó y que llegó primero, aquel que obtiene el primer puesto, obtiene una medalla, un reconocimiento. De esa misma manera Dios nos recompensará por las obras de justicia que hayamos hecho, por las obras buenas, porque ahora nuestras obras sí valen por medio de Jesucristo, mientras antes no valían porque era nuestra justicia propia. Quiero añadir unos versículos más y qué recomendaciones le da Pablo a Timoteo. Vayamos a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 8. Y ahora yo quiero que entiendas esto. Yo quiero que entiendas esto. ¿Por qué? Porque Timoteo, como te decía, era un joven como tú y como yo. Un joven de 20 años, un joven que deseaba servir a Dios, pero que también en esos momentos estaba, digámosle, ante la persecución que había hacia los cristianos, ante la apostasía de muchos, ante la oposición que, que los hermanos no querían que Timoteo sea el pastor de la iglesia, porque era muy joven. Pablo le escribe a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Timoteo también estaba pasando por ese momento donde estaba tambaleando. Estaba pasando ese momento donde no sé qué hacer, donde todas estas cosas estaban viniendo encima de él. Pero Pablo, con voz de ánimo, le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo, no te acobardes de predicar el evangelio, no te acobardes de evangelizar, de llevar la palabra del evangelio, porque el Señor no nos ha dado ese espíritu de ser cobarde, sino de poder, de amor y dominio propio. Y es más, le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo. Recordemos que Pablo estaba en una cárcel y hubieron muchos que también se avergonzaron de Pablo. Lo mismo pasó al Señor Jesús. Muchos se alejaron de Jesús porque eh, eh, murió en la cruz. Le da estas palabras para que no tambalee más. Saben, yo antes era así. Yo era cobarde. Yo era un poco como que tambaleaba mi fe. Pero Dios, en su gran amor y paciencia, Dios me tuvo paciencia porque no es nada fácil el servir a Dios, no es nada fácil eh, ser cristiano. Dios me ha ido fortaleciendo y haciéndome más valiente para poder hablar de su palabra, para poder comprometerme a hacer, no solamente a predicar de hablar, sino a vivir la palabra. Como les decía en mi trabajo, ¿cómo van a pensar ellos que yo soy cristiano si yo no me opongo a yo, lo que yo considero que es malo? Ya les he contado acerca de esas cosas, que yo no estaba de acuerdo en hacer lo que ellos me decían. Y no era un acto de rebelión mía, sino porque era un acto de deshonestidad, de robo. Yo dije: Señor, si me votan, si me despiden por honrarte, no importa, Señor. Y así fue. Dios va a poner diferentes circunstancias en nuestras vidas para que nosotros podamos ser valientes, podamos ser fuertes en nuestra fe. Ahora también otra de las cosas que también le dice Pablo a Timoteo y que también como joven también estaba pasando. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
aquellos tiempos donde había una libertad sexual, donde es igual a estos tiempos, jóvenes incluso de nuestra edad están de entre parejas y parejas, bueno, así se llaman, con uno, con otro, con otro. Lo mismo pasaba en aquellos tiempos. Y Pablo le exhorta a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles, huye de esas cosas, huye de la pornografía, huye de, de lo inmoral, huye de las cosas que te puede ofrecer el mundo. Y sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de esas cosas. Guárdense, hermanos, guardémonos también de todas esas cosas que puedan interrumpir nuestra comunión con el Señor. Como les decía, el pecado nos separa de Dios. Y el enemigo está allí acechando. Él está buscando a quién derrumbar. Y si tú estás dentro del ministerio, debes cuidarte. Porque, como dice la palabra, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Hace muchos años me dijeron este versículo y se me quedó en la mente. Y a la medida que he ido sirviendo al Señor, me he dado cuenta de eso. El enemigo siempre está al acecho, buscándonos, haciéndonos caer, acusándonos cuando pecamos. Pero hermanos, tenemos esperanza en nosotros. Y como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Así que acércate a Dios, acércate a Dios y si hay algo que pedir perdón a Dios, pídele perdón a Dios y Él te va a ayudar, Él te va a ayudar. Otra de las cosas también es, dice 1 Timoteo, 2 Timoteo 1, versículos 12 y 13, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que hermanos, allí tenemos confianza y seguridad en el Señor. Pablo sentía eso. Yo sé en quién he creído. Aunque venga un ateo, aunque vengan otros con filosofías e intenten persuadirte e intenten engañarte, tú mantente firme y afirma como lo hizo Pablo, yo sé en quién he creído. Y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito. Esa seguridad, aférrense al Señor. El Señor no es mentiroso. El Señor es fiel, es verdadero. Él cumple su palabra, Él cumple su pacto. El Señor
nos ha prometido en no dejarnos ni desampararnos. Él guarda también nuestra fe, guarda nuestra vida. 1 Timoteo 4:12. Ese versículo también es conocido. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como les decía, Pablo le estaba encargando muchas cosas a Timoteo. Había quienes estaban entrometiendo ideas dentro de la iglesia, que estaban generando divisiones. Habían quienes buscaban predicar la palabra para enriquecerse. Había también inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Había tantas cosas que debía hacer Timoteo. Incluso en la iglesia donde él estaba, por su edad de tan joven, muchos por su juventud lo querían desechar. Pero Pablo le dice esto: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si Dios te ha llamado a servir cuando eres joven, déjame decirte que Dios va a usar tu juventud, tu vida. Pero también tú debes esforzarte en, en mantener una vida íntegra. Dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, tienes que aprender a estudiar la Biblia. Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tienes que mostrar una conducta recta. Tienes que mostrar amor, un espíritu dispuesto a servir a Dios, tu fe y pureza. ¿Saben cuán importante es esto de la pureza? Como les decía hace un rato, había toda esta inmoralidad sexual en el mundo donde estaba Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, mantente también puro. No te contamines con las cosas de este mundo. Ahora es muy fácil. Ahora tú puedes ser seducido a través de la tele, las redes sociales. Así que cuida tus ojos, sé puro, guarda tu corazón para el Señor. Y por último ya para acabar, a segunda de Timoteo 3:16. También otro de los versículos más conocidos que sabemos y que muchos en el mundo tratan de desacreditar. Dice así, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tú debes prepararte, hermano. Debes prepararte para que bien en la palabra. Déjenme decirles que en el mundo van a hallar personas que los van a hacer preguntas difíciles y que si no llegas a responderles, no te van a tomar importancia. La palabra de Dios debemos alimentarnos de ella. Como lo decía en la semana pasada
en la prédica que di, hay mucha gente que te va a decir que ha pasado tal vez por una situación de violación. Hay personas que han pasado que sus padres se han muerto. Hay personas que sus padres han sido violentos y los han golpeado. Y ellos se preguntan en su vida, ¿dónde está? ¿Tú qué le responderías si alguien te pregunta de esa manera? Ellos no entienden. Y es allí donde tú debes acercarte con la palabra, con la verdad y llevarle el evangelio, la buena noticia. Te vas a encontrar en el mundo también con oposición, quienes se oponen directamente, como lo son los ateos. Se van a querer burlar de ti, se van a querer, eh, bueno, entre comillas, a través de su conocimiento, eh, taparte la boca, hacerte caer en ridículo. Tienes que estar preparado para llevar la palabra de Dios. Tienes que estar preparado para defender la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay otros que te dirán, no, la Biblia tiene errores, que la Biblia se contradice, que Dios es esto y que Dios lo otro y lo otro. Por eso es que debes estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, para que puedas responder cuál fue el verdadero mensaje que Dios quería dar. Y que también muchas veces Dios permitió ciertas cosas dentro de la Biblia, pero el fin, el mensaje fue otro. Fue el que se haga la voluntad de Dios. Y así debemos estar preparados, hermanos. Y es por eso que este año nos vamos a dedicar a aprender la palabra. Vamos a dedicarnos a aprender a evangelizar. Vamos a eh, tener nuestras bases firmes, porque un judío te puede decir, por ejemplo, de que no existe la resurrección. Otros te pueden decir de que Jesús no fue hombre, o que Jesús nunca existió, o que Jesús fue un ángel, o que Jesús es un mito. ¿Qué vas a responder si no sabes? Tienes que capacitarte, hermano. Tienes que buscar de Dios, hermano. Tienes que estudiar la palabra de Dios para poder responder con sabiduría. También hacerlo con amor. No es, no es tampoco que yo voy y le encarezco de bibliazos a aquel que me escucha, sino con amor, con el fin de que la palabra de Dios pueda llegar en su corazón y ellos puedan conocer a Cristo. Esa es nuestra meta de este año, este es nuestro propósito de este año. Vamos a dedicarnos a la evangelización. Ya te he dado estos puntos y como te lo voy a repetir para que siempre lo tengas en cuenta, vas a pasar persecución por llevar la palabra. Vas a pasar enfermedades cuando estés sirviendo al Señor. Vas a sentir dolor muchas veces por aquellos que se alejan de Dios, que apostatan de la fe. Pero también es importante lo que decía Pablo, tienes que aprender a no tener miedo a predicar la palabra. No te avergüences de la palabra de Dios. No te avergüences del Evangelio. Que por tu juventud tampoco nadie te tome por bajo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía,
Dios quiere usar también tu juventud para que lo sirvas. También guarda tu vida de la inmoralidad sexual, de las cosas de este mundo que nos arrastra, que nos puede arrastrar y podamos alejarnos de Dios. Mantén tu vida pura ante Dios. Por último, confía y ten seguridad en la palabra de Dios.